Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy tengo un invitado, me parece que va a recabar un poco de la historia de lo que ha pasado aquí en el fútbol de Cotacachi. Y ya vamos a darnos cuenta de quién es, vamos a saber quién es nuestro invitado de esta semana. No sin antes agradecerles siempre a ustedes por dejarnos y permitirnos estar en sus dispositivos móviles. Ahora recuerden también que todas las entrevistas que grabamos, que pasamos para ustedes, pues están siendo retransmitidas en el YouTube. Así es que usted también puede, ahí en la televisión que se compró para ver el Mundial, ahí mismo, en esa misma, usted puede pues buscar Huella Deportiva, nos identifica por nuestro logo, el logo que está en el Facebook, en el Instagram. Ahí mismo, en esa misma plataforma, puede revisar y puede ver todas las entrevistas en tiempo real, los días domingos a las 8 de la noche, y también repetirse la que a usted le parezca, la que a usted le guste. Ahí pues nosotros también les agradecemos porque siempre esa persistencia de ustedes, digamos, de esa disciplina que ustedes han tenido para con nosotros, es lo que también nos ha permitido a nosotros seguir y mantener este proyecto deportivo ya durante 5 años. Vuela el tiempo, ya 5 años en un café con y 6 años desde que iniciamos esta huella deportiva. Así es que le queremos también agradecer a nuestros auspiciantes, al Mercado Hatuxem. En el corazón de Cotacachi existe un lugar donde la tradición, el sabor y la confianza se encuentran. El Mercado de Cotacachi, un espacio reconocido oficialmente como mercado responsable con la salud y certificado por el Ministerio de Salud Pública y certificado también como Mercado Gastronómico del Ecuador, avalado por el Ministerio de Turismo. Últimamente también les comento así a breve rasgo, a grosso modo, como se dice, la mayoría de personas que trabajan en el patio de comidas han sido ya certificadas como personal calificado para preparaciones gastronómicas de cocina. Esto lo han hecho a través del SECAP, a través del Ministerio del Trabajo, así es que vayan con toda la confianza porque es gente calificada la que está atendiendo ahí en el Mercado Hatuxem. Aquí también encuentran productos frescos, sabores auténticos y la calidez de nuestra gente. Venga, recorra sus pasillos, disfrute su gastronomía y viva una experiencia única. Mercado de Cotacachi, tradición, salud y sabor que nos distingue. Les esperamos todos los días. Estamos también gracias a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, entrenamientos ejecutivos para adultos, escuela de fútbol para niños. Entrenamos todos los días con los adultos, de 5 de la mañana a 6 aproximadamente, y los otros horarios de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde y de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Esos son los horarios que tenemos. También tenemos escuela de fútbol, aceptamos a niños desde los 6-7 años en adelante, y los entrenamientos son los lunes, miércoles y jueves a partir de las 5:30 de la tarde. A Comercial Isabelita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a la Radio Pública de Cotacachi, que retransmite también estas entrevistas, al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy como invitado, y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Les damos un pequeño espacio a nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con el invitado del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes después de darle este tiempito a nuestros auspiciantes para que ellos también se promocionen, para que ustedes conozcan también quiénes son nuestros auspiciantes. Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle también en esta noche. Está aquí luego de haber, creo que, pactado algunas veces esta entrevista, pero lastimosamente por condiciones de salud de mi invitado el día de hoy, pues no se había podido concretar. Entonces, el día de hoy ya lo tenemos aquí. Creo que va a ser una entrevista en donde vamos a hablar de muchas cosas que han pasado aquí en Cotacachi y sobre todo datos históricos de lo que es ahora el fútbol aquí en Cotacachi. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle también a don Alberto Lima, ¿no? Alberto, ya no le cambié de nombre porque hasta hace un ratito estaba cambiando de nombre, entonces le quiero dar las gracias y más bien agradecerle por estar aquí, don Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por haberme invitado. Aquí presente. Bueno, soy de la comunidad Turuk de este cantón Cotacachi. Bueno, mi historia del deporte, que es fútbol, que es el deporte bueno a nivel mundial. Yo cuando tenía más de 20 años fui integrante de unos 3 clubes de un barrio de Ejido, aquí con los compañeros indígenas del centro de Cotacachi y otro equipo, no me recuerdo. Y eso me motivó cuando salí a jugar en los estadios de Otavalo, pero aquí en esta canchita, pero en este tiempo no era estadio. Usted dice, don Alberto, usted dice cuando tenía 20 años. Sí, 20 años. Eso quiere decir más o menos en qué año. Estamos hablando del año 1968, 70. Ya. Y ahí fue. ¿Cómo era, por ejemplo, el Cotacachi de esa época? Porque fuera de micrófonos estábamos hablando de que ahora, por ejemplo, cada comunidad tiene su espacio deportivo y eso es muy bueno porque inclusive dentro de estos aspectos en los que se puede organizar campeonatos, inclusive se podría organizar campeonatos en donde cada comunidad visite a la otra para jugar, ¿no? Así es. Pero en ese tiempo usted me contaba de que eran contados los espacios deportivos que había, ¿no? La infraestructura deportiva que había. ¿Cómo era el Cotacachi de esa época, de los años 70 más o menos, me dice usted? Bueno, en ese tiempo escuchaba que había un campeonato grande en Cantón Otavalo, que organizaba un señor Maldonado, o no me acuerdo otro señor. Escuchaba que había 70 equipos, clubes. En Cotacachi, primeramente le diré que en paz descanse el licenciado Alberto Tamrango. Él fue el iniciador, fundador de una organización que se llamaba Federación de los Comunos Cotacachi. Pero a los 2 años legalizamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se llamaba UNORCAG, Unión de Organizaciones Campesinas y Indígenas del Cantón Cotacachi. Ese fue el motivo ya para empezar a trabajar en todo sentido, porque la organización nació por las necesidades básicas. Por ejemplo, no habíamos carreteras, luz eléctrica, agua potable, casas comunales ni escuelas. Y ese fue el motivo con la organización que trabajamos. Yo soy el segundo fundador de esta organización. De la UNORCAG. De la UNORCAG. Pero hasta ese momento, la UNORCAG simplemente, no digo simplemente como un espacio, digamos así, peyorativo, sino más bien decía, únicamente estaba realizada o se pensaba realizarse con esta visión de tener beneficios sociales, políticos, económicos, ¿no? Sí. Para las comunidades. Hasta ese momento no se pensaba en el fútbol, don Alberto. Sí, le diré que unos 2 compañeros de lo que mencionó Pedro La Cruz y mi persona, abrimos un centro de alfabetización adultos en las comunidades. Pedro La Cruz hizo cargo de Topo Grande y yo me hice cargo de comunidad de Chilcapamba. Él fue como profesor alfabetizador de los adultos. Y entonces llegó un mes de febrero, marzo, carnaval. Por motivo, hace el encuentro de fútbol primera vez,
En Topo Grande hicimos un encuentro de fútbol amistoso con los alumnos. Entre las dos escuelas. Entre las escuelas de alfabetización. Exacto, exacto. Ya. Y ese fue el motivo. Y después el otro revancha, vuelta, me tocó a mí llevarle a Chilcapamba, también 2 encuentros. Eso nos motivó más. Ahí jugaron los alumnos, los que querían jugar, hicimos ese encuentrito. Eso nos motivó. Y después, a unos meses, estoy hablando del año 1979. Y en el año 80, con mi persona, con el apoyo de los compañeros, pensé mejor quisiera hacer un campeonato a nivel Cantón Cotacachi y tenía 10 equipos ya. 10 equipos. ¿Recuerda usted Sí, quiénes eran los equipos que confiaron en la UNORCAC como organizadora de y en Don Alberto? Ya para inaugurar para el domingo aparecieron 6 equipos más. O sea, fueron 16. 16. Yo creo que como nosotros éramos alfabetizadores y había otros alfabetizadores, creo que ellos promocionaron y teníamos la organización, unos estudiantes becados, con ellos promocionamos y con 16 equipos arrancamos el campeonato. Ya. De las comunidades de las comunidades eran, por mi comunidad que es Turuco, Santa Bárbara, Anraví, Chilcapamba, Piaba San Pedro, Tunibamba, Pilchihuela, los jóvenes del centro de aquí que se llamaba Ingenio Espejo, La Calera, pero con 16 equipos arrancamos. Ya. Ese campeonato le hice durar un año con revanches, como jugábamos solo los domingos nomás. Y terminamos casi 9, o sea, finalizando y a la vez inaugurando en el estadio Espinosa. Ya. ¿En dónde jugaba? Bueno, Pues usted me dijo que no había cancha. En ese entonces Calera tenía cancha nomás, no estadio. El Valle del Ejido, ahora que es ahí para Indo nomás, ahí era cancha también. Ahí los dos, y para la inauguración nomás nos facilitaba el estadio Espinosa y el colegio Luis Pedro Latos. Ahí sabíamos hacer la inauguración y a la vez final. La final. Ajá. Ya. Y luego todo el año jugando todo el año jugando. Ya. Todo hasta hoy, digamos, solo autofinanciado por jugadores mismos. Nada. Estamos hablando del año 80. 80. Estamos hablando más o menos de que estamos hablando de unos 46 años atrás. Exacto, sí. ¿No? O sea que, digamos que las personas que iniciaron con este campeonato ya deben ser abuelitos, ¿no? Ahorita algunos ya no existe, fallecieron eso. Ya. La verdad que yo cuando tenía ya 30 años ya empecé a campeonato. Es joven, tenía 20 años, hasta ahora ha tenido unos 70, 75 años, yo voy para 80 años ya. Ya. Sí. Y, por ejemplo, ahí, ¿cómo fue esa cuestión de organizar a los equipos? Porque me imagino que hubo una inauguración, que las madrinas, dígame cómo fue. Bueno, eso ya elegían los jugadores mismos, cada quien a las madrinas. Ellos ya venían, y le daban sus baloncitos para que lleve la madrina. Vestida con su traje. Claro, traje típico. Ya. Y ese fue un novedoso. ¿Desfilaban? Desfilábamos de. Alberto, ¿de dónde? Salíamos del parque al estadio. Por las 10 de agosto al estadio Espinosa. ¿Qué decía la gente? Porque me imagino la gente, sí, era novedoso, pues no. Novedoso, la gente de las comunidades también nos acompañaba bastante. Ya. Era una fiesta, yo soy fotógrafo, ¿no? Y tengo fotos, recuerdos que nos acompañaba. Ahí tengo como prueba, como muestra. Como recuerdo. Ya. Y ahí poco a poco crecieron los equipos. Ya para el siguiente año ya creo que tenía ya más de 20 equipos ya. ¿Quién quedó campeón en esa primera edición? Bueno, el primer campeón quedó en mi comunidad misma de Turuco. Argolla, entonces. Él se llamaba Los Incas. Ya. Contra Calera. Ya. Había La final. Había un jugador bueno, que paz descanse, Mesías Quilumbaquí, de un tiro de esquina,
le mandó gol olímpico. Olímpico. Con Ya. él quedamos campeón. Ah, vean Sí, nomás. sí, estamos hablando del año 80. El año 80. En el año 80. Ya, yo creo que eso generó mucha expectativa, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, después de esto, el campeonato de NORCAD mantiene una permanencia en el tiempo, más o menos, ¿de cuánto tiempo, don Alberto? Estoy hablando ya desde hasta 2010, creo que trabajamos. O sea, fueron más o menos Después- 30 años. Ya después apareció, ya cada quien, como tenía estadio, ya cada comunidad ya empezó a hacer campeonato En su propia comunidad, cancha. Ajá, ya. en todas las comunidades. Ya, Sí. ¿Cuál cree usted que fue esa expectativa que se sembró? Porque el primer año me dice usted que al principio tenían 10 equipos, luego se sumaron 6 más el día de la inauguración. Exacto. Al siguiente año, ¿cuántos tenían? Y ya al tercer año ya estuve ya con 40 ya. Y me tocaba dividir en dos series, Serie A, Serie B. En la Serie A había 16 equipos y en la Serie B 24. Los 4 mejores pasaban a la... Subían. Luchaba. Ya. Sí, Y los cuatro. y los 4 de la A de la bajaban. a la B, así, Ya. en ese sentido. Hasta hice por sectores también, para probar quién es más, con los rurales con los urbanos. Había equipos de barrios, de la ciudad, de zona de Imantag, era urbanos. El campeón de urbanos con el campeón de rurales le hacía enfrentar para ver quién más. Pero Para ver quién gana. sí, los urbanos eran fuertes. Ya. Ujú. Ese campeonato era solo de indígenas. Había reglamento que era poner unos dos bancos mestizos, Ya. ya, pero que no sea de la liga. Ah, ya. Que no sea de la liga. O sea, tenían que ser conocidos, Sean conocidos, que no sean profesionales. que no sean profesionales, sí, que no sean afiliados a la liga, que no sean de la liga nomás. Ah, Ajá, ya. Ese. Y ahí, por ejemplo, ¿a quién traían? Porque me imagino que los equipos también queriendo ya lograr el campeonato o queriendo ascender a la Serie A, traían refuerzos. Sí, los ganadores, el premio era, hicimos un campeonato internacional con los de INTA, zona de INTA, con campeón y vicecampeón de allá, con campeón y vicecampeón de Alzheimer, como tipo Copa Libertadores. Ya. Pero salíamos y ahí jugaba quien gana. Estoy hablando del año ya 90 ya. Ya. Retrocediendo un poco en el tiempo, eso que me dice de los años 80, no, 80, por ejemplo. ¿Cómo era, por ejemplo, jugar? Porque yo he visto fotografías, por ejemplo, de los campeonatos, por ejemplo, del Pauca Raimi, en donde los indígenas todavía no tenían, pues, ese acceso a comprar los implementos deportivos, ¿no? Los zapatos, las canilleras. ¿Cómo era, por ejemplo, el campeonato en el 80? Bueno, sí teníamos problemas, ¿verdad?, con los papás. Los jugadores salían escondidos de papá porque decían que es cosa de vagos. Porque ahora los papás ya mandan a la escuela de fútbol. En ese tiempo era cosa de vagos, que tenía que ir a trabajar, a pasar animales. Claro, en vez de ir a ayudar en la casa, estaban jugando. Así problema teníamos. Ya. Y cuando se presentaban al fútbol, ¿cómo estaban? Por ejemplo, porque me imagino que pasaba, o no sé si fue así, y por eso quisiera saber, don Alberto, pasaba lo mismo que pasaba con las mujercitas cuando recién empezaron los campeonatos de mujeres, ¿no? Que jugaban con los anacos, que jugaban con las mismas alpargatas. ¿Cómo era en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo hice campeonato de niños también, hicimos en el año 95, y de las femeninas también. Bueno, ahí mezclado con señoritas de blancos mestizos indígenas, ya utilizaban de uniforme mismo. Ya. Y antes, en el primer año que usted hace, el de hombres. No. De hombre con zapatillas jugábamos. El que tenía pichurca era el ojo, el que tenía plata. El que tenía plata. Sabían jugar con botas después. Botas de caucho, sí. ¿Ya? Así, para iniciar, así era. O sea, eso les protegía inclusive ya como canilleras también. Claro.
¿Cuál era la experiencia de verles ya a la gente indígena jugando? Porque como usted dice, hasta ese tiempo la gente indígena era relegada al tema del campo, ¿no? No era una cuestión fácil ver a indígenas jugando. Yo, por ejemplo, soy del año 86 y en la camada que yo todavía no era muy común ver indígenas que jueguen bien al fútbol. Ahora, por ejemplo, yo les encuentro y les veo y hay cantidad de indígenas, pero como usted dice, ya yo creo que desde nuestra generación hacia adelante teníamos esa visión ya de que los niños practiquen el fútbol, practiquen algún deporte. En ese tiempo había jugadores buenos, había jugadores que, porque me imagino que jugaban por divertirse, no porque hayan tenido una escuela de fútbol ni porque les hayan enseñado. ¿Cómo era el fútbol? ¿Quiénes eran los destacados en esa época, en los primeros años, don? El motivo era, motivaban a los jugadores, en los premios era uniforme, por ejemplo. Ah, ya. 8 premios era, bueno, 8 fue medallas, como siempre. Y por ahí algunas instituciones nos obsequiaban. Y ahí, desde ahí, mi hijo que tiene 52 años ya empezó a jugar. Yo tengo 5 hijos. El último hijo salió ya buen jugador. Y viendo ya en internet, por ejemplo. Y salió mejor jugador. Y ahora ya tiene sus 35 años. Y desde el año 85 ya aparecieron ya buenos jugadores. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Se acuerdan los nombres? Sí, me acuerdo. Bueno, el Cotacachica siempre ha sido bueno porque practicaban. En las comunidades, no tanto, pero de Elegido, por ejemplo, el hermano del Rodrigo. Lucho. Lucho después el mayor. El mayor que falleció, Enrique Cabascán, era buen jugador. Ya. Y el hermano Alfonso también era buen defensa. Y el Lucho sí es buen jugador, el Lucho Cabascango. Porque me imagino que usted, al estar organizando, tenía que estar en mesa, pues, ¿no? Tenía que responder a ver si pasaba algún problema, alguna cosa. Entonces, usted ya iba viendo a los jugadores que iban destacando. Bueno, antes, empezando desde yo, jugábamos por jugarnos. Ahora los jóvenes ya juegan con mucha técnica ya. Ya. Estoy hablando del año vuelta 98, vuelta le hicimos, o sea, los jóvenes de Blanco Mesis, jóvenes que no estaban en la liga, nos acompañó como 10 equipos. Le hicimos participar de ellos también. Ya. Pero siempre que el jugador que no sea de la liga. Y se ha aumentado. Y ahora, como ya tiene sus estadios, y ahora se ve, se ha cambiado bastante. Listo, don Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, si alguna vez hubo alguna rencilla, alguna pelea, porque me imagino que ya con el tiempo se iban generando esas rivalidades, ¿no? Por ejemplo, al ser a veces las comunidades juntas, siempre había esa rivalidad, por ejemplo, digamos, no sé, pues de Elegido, de Turuco con los demás arriba o los demás abajo. Entonces, ya se iba generando esas rivalidades. En los clásicos. Eso, y vamos a hablar de los clásicos. Así es que vamos a hacer eso después de la pausa publicitaria. Estamos conversando con don Alberto Lima. Él es fue futbolista, ¿no? Fundador y organizador de los campeonatos, de los tan sonados campeonatos de la UNORCA, que creo que mucha gente se acordará de todas las cosas que han pasado en esos campeonatos. Y volvemos ya con la entrevista en un ratito nada más. Queremos agradecer al Mercado Jatuxem, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa de Oro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. JK
También puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conversando con don Alberto Lima. Me decía que tiene 80 años. 80 años. Sí, entrado a 80. Entrado a 80 años. Vean nomás. Y está perfectamente lúcido. Creo que el deporte también le ayudó a estar así, ¿no? Estamos conversando sobre su trayectoria deportiva, pero también nos hemos enfocado en la organización de los campeonatos del UNORCA, que era, creo que yo hasta el año 2010 más o menos, dice, ¿no? Hasta 2010. 2010, uno de los campeonatos más vistosos que tenía las comunidades indígenas de Cotacachi. Les agradecemos a ustedes siempre por su sintonía. Queremos agradecer también al Mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa del Rito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Don Alberto, nos habíamos quedado con esa pregunta que le dejé sobre el telón. ¿Alguna vez hubo algún problema en los campeonatos en donde a lo mejor tuvo que, con usted como organizador, plantearse duro, hablar fuerte para que ese problema no escale a mayores cosas? Sí, justo ese problema siempre hemos tenido en las canchas, tal vez por no acatar el reglamento interno. Para iniciar el campeonato teníamos que hacer un seminario con los jóvenes deportistas, con los dirigentes. Nos dictaba los árbitros, los reglamentos. Y las peleas a veces no hay comprensión, o a veces cuando un buen jugador le quieren leccionar, todo eso, a veces ha habido peleas hasta los hinchas, sí, se ha habido. Ya. Dígame entonces, don Alberto, ¿cuáles eran las rivalidades que se fueron formando de estos campeonatos? Por ejemplo, estos que le decía yo, estos clásicos que ya iban apareciendo en el campeonato. Bueno, se ve hasta ahora, ¿no? El clásico, que quién es quién, ¿no? Y a veces creo que entran las iras y empiezan a bronquearse en la cancha. ¿Quiénes, por ejemplo, eran los clásicos, los equipos, por ejemplo, digamos, de La Calera, contra quién eran los encuentros duros, fuertes? Calera no tanto, más bien de Imantaya había un clásico, un equipo que se llamaba Barcelona y el Ciclón. De los dos mismo de Imantaya. Ese eran bien, era clásico. O sea, sacaban chispas. Sí. ¿Ya? ¿De dónde? Pero Turuco, por ejemplo, ¿con quién era el clásico de Turuco? Clásico Turuco es con los Ayllus de Santa Bárbara. Ya. Son los vecinos. Entonces usted ahí ya no tenía entrada a la casa. Y ahí ya no, y por ejemplo yo
Yo soy fundador de ellos porque mi esposa es de Santa Por Bárbara. eso le digo, ella no entraba a la casa porque la esposa, si ganaba Turuco, ya le decía, no, Sí, no. por ejemplo, ahora juega, me tengo que estar neutral mejor. Eso, mejor no meterse. Sí, pero no pelean tanto. Pero así reclamo verbalmente nomás. Ya. Cuando no están de acuerdo, cuando no les ayuda. A veces que hay que basarse en reglamento. Eso no entienden y siguen reclamando algunos días. Ya. Ah, Turuco con Santa Bárbara. sí. ¿Quién más, por ejemplo? Y ya. Bueno, como no veo tantos rencores. Ahora les veo que hay rencores cuando hay un campeonato relámpago en las comunidades. Por ejemplo, otra pregunta que se me ocurre hacer. Ese campeonato duraba todo el año, ¿no es cierto? Todos los años, sí. Por ejemplo, ¿qué hacían cuando les tocaba ya venir a la toma de la plaza? ¿Se suspendía el campeonato? ¿Cuánto qué? Cuando les tocaba venir al Inti Raymi, al Hatun Punya. tocaba suspenderse. Ya, pero por ejemplo, yo digo, al ser las mismas comunidades las que iban al campeonato y se tomaban la plaza, a lo mejor había también, había esas rivalidades también en la toma de la plaza. Bueno, el deporte ha hecho más amistad. Ah, ya. Todo el mundo está. Pero ya pasando con las copitas, ya siente. Ahí se pierde siente bravo. el sentido, ahí se siente bravo. Ya. Y ya, no, más bien son amigables. A lo menos cuando están se saludan. Ahora, a lo menos, el deporte más le une a la gente, a los jóvenes. Fue avanzando el tiempo en el campeonato, don Alberto. ¿Dónde más siempre se mantuvo ahí el campeonato? ¿En el Ejido y en La Calera? Sí, pero ya desde cuando fue el presidente Rodrigo Borja, hizo unos 2 estadios en Tonibamba y en el Ambuela. Allá nos íbamos a Domingo Sabio, donde hay estadio, Ya. y Mantag, le hacía descansar a los equipos cada 15 creo que jugaban por la falta de estadio. Ya. Y O sea, por ejemplo, y ahí organizaba el campeonato y decía, por ejemplo, tales partidos en el estadio de La Calera, Exacto. tales partidos en el estadio de Tuyuamba. ¿Cómo hacía usted para partirse y ir a los diferentes estadios? bueno, yo ya tenía elaborado el calendario, Ya. miraba el calendario, ahora ya por los medios de celular ya ven, ponía los calendarios, papelito, cartelera en el Javi Mascare, Ya. ahí sí iban a ver el calendario y ya sabían dónde van a jugar, a qué hora, con quién. O sea, por ejemplo, el Hampi Mascari fue el centro de información, Ajá. ¿no? Entonces, para saber cuándo juego tenía que Exacto. pasar por ahí. Exacto, de ley. Ya. Así era. Y hacía el gasto también. Así. Porque ahí en el Hampi Mascari también vendían granos, vendían... Ah, claro. Entonces, pasaba por ahí, tenía que pasar haciendo el gasto también. Bueno, recientemente nomás inició. Ah, ya. Antes no. Javi Mascare creo que lo construyó en el año 90, creo que era. Ya. Ah. Y eso le preguntaba, ¿usted a dónde iba ya cuando eran los partidos? Porque como organizador me imagino que tenía que Así estar es. en estadio, en todos los estadios. Bueno, donde que alcanzaba tocaba ir. Claro, en ese tiempo creo que no había ni celular todavía. Ya. Y tocaba coger bus para coordinar los campeonatos como están. Los árbitros ya estaban designados ya en el calendario mismo ya. Ya. Mm. Y por ejemplo, me imagino que en ese tiempo a usted le tomaba mucho tiempo pues el tema de organizar. Eso sí, pasaba haciendo calendario. Viendo goles, haciendo Claro, tablas. tabulando y haciendo tablas de ubicación. Ya en las secciones de cada semana o cada 15 hacíamos evaluaciones y cualquier reclamos. Ya. Yo me encargaba de todo. Claro, me ayudaban otros compañeros también, porque en la universidad nombró comisión de deportes a unas 2 personas. Yo volteé a ir aparte para coordinar. O sea, usted era el organizador del Sí, campeonato. exacto, sí. Pero había una comisión de Había deporte. comisión, cada Ya. 4 años se cambiaba. Y por ejemplo, ahí la esposa, ¿qué decía? Porque me imagino que dejaba votando pues en la casa. No, sí, sí había colaboración. ¿Sí? Sí. Le mandaba el cucabi.
Ah, Cuca. Ay, Cuca debe haber sido colita con pan. Eso, más que sea. Qué bueno, don Alberto. Don Alberto, en toda esa evolución que tuvo ese campeonato, porque de tener 16 equipos el primer campeonato, a después tener 40 equipos, 2 series, jugar todo el año, darles esa oportunidad de que jueguen todo el año a los chicos. ¿Usted piensa que tuvo una influencia también en que los niños, los jóvenes que iban creciendo en ese campeonato, vayan ya viéndole al fútbol no como un espacio, como decía usted, de vaguería, de ocio, sino más bien como algo de esparcimiento, de alejarse de a lo mejor de otras cosas como el alcohol, como las drogas, como la depresión, la ansiedad que ahora está muy de moda? ¿Cree usted que eso ayudó para que, por ejemplo, ahora en la actualidad hayan muchos jóvenes, adolescentes, indígenas jugando fútbol? Yo creo que ese fútbol que jugaban les motivó bastante a la segunda generación. Y antes, en mi época, cuando no había fútbol, los jóvenes se iban, había cantinas por todos lados por aquí, se iban allá a disfrutar, a veces con las jóvenes, con las chicas, sí, ahí se enamoraban, se casaron. Ya. Pero ya que hicimos campeonato, pues ya poco a poco ya desapareció las cantinas también. Era una fiesta grande, a todo volumen, como suena así, en las cantinas no. Ya. Cuando no había todavía campeonato. Ahora ya se ve todo. Bueno, ahora algunos en los estadios toman, pierden o ganan, ya están con hábitos de cerveza, pero no están para largo, para calmarse. Un ratico nomás. Sí. Ya. En eso le veo. Las clausuras, don Alberto, ¿cómo eran? ¿Con baile? La clausura, La final. esa ¿Se pregunta, organizaba con baile o no era con baile? bueno, sabíamos hacer, aparte, la comunidad organizaba baile. O sea, Pero- los finalistas, digamos. Sí, en final, creo que entregábamos premios y nos alzábamos nomás. Ya. Aparte había baile vuelta en las comunidades. Claro, de los que quedaban campeones o vicecampeones. Sí. Ellos iban a disfrutar del premio. Hacía en su comunidad, ¿cierto? Ya. Eso la pasta hacía. Ya nosotros que ya no. Siempre, por ejemplo, cuando les tocaba ir a jugar en las comunidades, siempre había esa predisposición de recibirles, de saber que, por ejemplo, están ustedes llegando, que van a llegar mucha gente de diferentes comunidades. ¿Cómo era el recibimiento, por ejemplo, en Tumibamba, en La Calera? ¿Cómo era ese recibimiento ahí en las comunidades? Porque me imagino que la gente se organizaba con su platito de papas, con su platito de chancho hornado, con alguna cosita. Y claro, para vender, pero también para que la gente tenga la posibilidad de alimentarse, ¿no? Porque usted sabe que el partido dura 2 horas. Y si después te quedan a unas 2 cervecitas, ya da hambre, pues. Sí, pero yo creo que eso no existía. Más bien ahora, en los campeonatos de las comunidades, ya cuando están clasificados a semifinal, el equipo preparan comida y ya llevan el estadio. Ya. No había. Ya. Mm. Don Alberto, ¿entregaba usted el premio a los goleadores? Sí, goleaba trofeo, creo que daba. Ya. ¿Y Balón. recuerda a lo mejor quién quedó con más goles en la historia de esos campeonatos? ¿Quién era el que marcó más goles? Bueno, estoy hablando de en qué año será. Por ahí tengo unos jóvenes que marcaban goles. Ya lo voy a indicar. No me acuerdo, pero sí había buenos jugadores que se llamaba Carlos Valinón, que le decían Quiles de Santa Bárbara, y era jugador en Peguche también, en Pauco Reim. Ya. Así, a los buenos jugadores, a Peguche le llevaban ya. Y me imagino que venían a verles en los campeonatos, pues los equipos de allá. Sí les venían a ver, para llevarles al Pauca. Sí. Y también de ahí me imagino que salía también la selección de Cotacachi, pues de los... También. Sí, ¿no? Sí. Este año, gracias por el apoyo del alcalde Yumas, 6 equipos presentaron en Peguche. 6 equipos, ¿no? Ajá.
casi como haber organizado la UNORCAG esos campeonatos allá también. 6 equipos de Cotacachi. 6 equipos de Cotacachi presentaron en Paucarén, Peuche. ¿Usted tiene los registros? ¿Guardó esos registros? Porque sería bueno, ¿no? Don Alberto. Me imagino que en ese tiempo, yo recuerdo que a lo mejor las personas que organizaban los campeonatos en las comunidades debían tener sus cuadernos, ¿no? En donde iban haciendo la hoja de asistencia, la hoja de control, las novedades que había habido, las tarjetas amarillas, los goles. ¿Usted guarda esos recuerdos? Algunos sí tengo, por ejemplo, el informe de árbitro. Yo mismo diseñé, hasta ahora manejan ellos, pero claro, hay cambios. Asimismo, yo diseñé carnet para cada jugador que tenga, ¿Ya? para que no hagan juegos. Con el logo de la UNORCAG. Sí, ese diseño sí tengo. ¿Ya? Y ¿Cuál es el todo recuerdo? controlado. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que le deja eso de organizar los campeonatos, don Alberto? ¿Cree usted que, por ejemplo, hay gente que le reconoce en la calle y le dice, ve, don Alberto, él es, Sí, él es de los mejores"? mayoría de los jóvenes de aquí de la ciudad, blancos mestizos jóvenes, me conocen, me saludan. Porque, Ya. Mayoría, sí. Y en las comunidades, bueno, los jóvenes de esta generación poco conocen, es que no me conocen, pero cuando conversan los papás, ya saben ellos. Ya. Los papás sí conversan, algunos no conversan. No creo que no tienen comunicación con papá y el hijo. Ya. ¿Usted ha podido ir ahora a ver los campeonatos de las comunidades? ¿Hay Sí, alguno? sí, siempre estoy presente ahí, porque mi equipo de mi comunidad participan Ya. en sus 40 y diseños. Ya. ¿Qué ve? ¿Qué de distinto ve? Bueno, se ve con mi campeonato que hice, mantiene lo mismo, porque los reglamentos es de mi reglamento. Sacan, claro, un poquito reformado. Por ejemplo, un reglamento que decía que no se ha permitido en la liga, sea indígena o blanco mestizo. Ya, es. Y un jugador puede jugar por la residencia de su esposa, ese reglamento. Algunos se oponían, por eso dije, este reglamento es interno. Otros no querían respetarlo. Claro. Porque ese reglamento, así no hay, claro, en el reglamento general que maneja, no da vez eso por la mujer Claro. presidencia de la mujer, por lo que ahora en el campeonato de esta actualidad, porque tiene su lote de terrenito, le hacen más jugar ese reglamento ahí. Claro. O porque trabaja ahí, ¿no? Porque trabaja también, todo el reglamento ahí. Ya. A veces que le veo muy exagerado. No, eso digo, y no se dan cuenta que a lo mejor donde manda capitán no manda marinero. Pues cuando uno ya se casa, a veces le toca ir a vivir Así es. en la casa de la señora, pues, Ujú. ¿no es cierto? Y ahí cómo voy a ir a jugar por el otro equipo. Ahorita, Después regresando a la comunidad me vayan a mandar pegando si les gano, pues, ¿no es cierto? ahora por las decisiones de papá o mamá, déjame más jugar. Ya. Don Alberto, para usted, ¿cuál ha sido, qué experiencia le ha dejado toda esta cuestión de los campeonatos de fútbol? Bueno, yo me he dado cuenta, los jugadores cuando eran dirigentes o capitanes, luchaban, dirigían a su equipo, ¿no? Internamente. Después se dieron cuenta que no tienen cancha donde jugar, practicar, y se hicieron miembros del cabildo. Ellos mismos, o sea, pasan a ser de lo que es de dirigentes del capitán del equipo, viene a ser Dirigente líder de social. comunidad. Es. Y ya se dan cuenta de las necesidades que nomás. Y eso ha servido. Y ahora le digo que los estadios que tenemos
casi como 90% tiene su estadio, y hasta me he dado cuenta que ya hay como actual como fuente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los vendedores que venden en el estadio, los árbitros que pitan también ganan. Es su fuente de trabajo. Hasta un jugador que es contratado también cobran. Las tienditas de alrededor venden también. También venden. Hasta la movilización, los vehículos El también taxi, cobran, la carrerita, camioneta. también sí. Todo eso Se mueve, ¿no? se ha visto. Qué bueno, don Alberto. En algún momento, si alguien le propusiera a usted, a estas instancias, retomar alguna vez el campeonato, ¿usted se animaría? Sí, porque, verá, le diré, en la UNORCAL hay comisión de deporte. Era compañero mío cuando trabajamos estoy hablando de hace unos 20 años. ¿Ya? Era compañero mío y le ayudé. Y ahora sé que él mismo ha regresado a esas comisiones de deporte. Y yo quería proponerle, conversarle. Yo sé que en la UNORCAL ya no es como antes, como están haciendo en cada comunidad. Yo quería proponerle mejor, ¿por qué no se hace a nivel parroquial? A nivel parroquia alimentar equipo que pertenece a su parroquia, Quiroga, San Francisco, Matriz, los pertenecen, que haga un campeonato y le hacíamos clasificar y le hacemos 16 o 8. Esa idea he pensado yo para ayudarle, pero no he tenido de chance de encontrar ni conversar. Ojalá se cristalice, porque fuera bonito. Digo yo, Sí, fuera sí, bonito. ahora es otra modalidad. Ahora al menos, como digo, con esta cuestión de las redes sociales se puede llegar a hacer transmisiones en vivo y que la gente también vaya enterándose de lo que pasa aquí. Don Alberto, yo le agradezco mucho por haber venido, por haber estado aquí. Sin duda, pues me imagino que se quedan muchas cosas por hablar, por decir. Sin embargo, esta historia de los campeonatos de la UNORCAT, siempre hay personas que vienen acá, les entrevisto y se acuerdan, ¿no?, de la participación de los campeonatos de la UNORCAT. Y creo que esas participaciones en los campeonatos de la UNORCAT fueron los que sembraron esa semilla para que ahora haya gente indígena jugando y haya gente indígena técnica, suficientemente capaz para digámoslo así, representar a su parroquia, a su equipo, a su comunidad, donde quiera. Y ya no se amilanan, porque antes, por ejemplo, era difícil ver que un indígena, por ejemplo, cuando yo jugaba en el Pauca Reimi, a un indígena venía un refuerzo afrodescendiente, le empujaba y como que se amilanaba, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no se les ve nomás así, pues ya es muy difícil, es muy complejo. Así es que le agradezco mucho. No sé si quiere dejar el último mensaje, don Alberto, para los jóvenes, para la gente que le recuerda a usted en esa organización del campeonato de UNORCAT, para las generaciones venideras. Un mensaje. Bueno, para los jóvenes actuales de esta generación, me gustaría que jueguen por la salud, para tener más amistades, que defienda su color de uniforme, sus comunidades, y que no haya problemas en las canchas, aprender, perder y ganar. Qué bueno, don Alberto. Ha sido la entrevista con don Alberto Lima. Él, si muchos le recordarán como la persona que organizaba los campeonatos de la UNORCAT allá por los años 80, ¿no? 80 fue el primer campeonato y se mantuvo hasta el año 2010, 30 años haciendo el campeonato de la UNORCAT. Y seguramente pues muchos de las personas que hoy ya están en una edad un tanto avanzada recordarán sus participaciones en ese campeonato y cómo se desarrollaba. Así es que le agradezco mucho, don Alberto. Ha sido un gusto contar con su presencia aquí en un Café Con de Huella Deportiva. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de este programa. Recuerden que chulla vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto de gente, pero sobre todo haga deporte, que eso le va a servir para vivir una adultez y una vejez digna, valiéndose por sí solos, con autonomía
y sobre todo con mucha vitalidad. Nosotros nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café con. Hasta pronto.